muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Creo que este es un panel, tal vez este par de días, los que lo hemos visto y seguido por las redes o ustedes que han estado aquí, tal vez un par de días que le dan a uno como una buena sensación de que estamos pensando precisamente en esa mirada prospectiva. Gracias a la Cámara, a María Claudia, a su junta directiva, a todos por darnos la oportunidad de conversar con ustedes y compartir lo que ha sido esta historia patria, si se quiere. Bolívar por primera vez nombra en el año 1822, que es lo que estamos conmemorando ahora, el bicentenario, nombra embajador, antes se llamaba representante, todavía no lo habíamos llevado a embajador, y el presidente Monroe hace lo propio un año después, y entonces somos las dos primeras democracias que establecemos relaciones diplomáticas en esos principios de nuestra república. Estábamos muy al comienzo. Y claro, se nos atraviesa en el camino una dificultad que fue pues nada más y nada menos que el Canal de Panamá, y ahí nuestras relaciones sufren un cierto o importante desequilibrio, y el presidente manda a Thompson, al embajador Thompson, ya como embajada, y se restablecen, y Marco Fidel Suárez, el presidente, decide darle la categoría de res pimpolum, de la mirada hacia el norte, y priorizar lo que eran unas incipientes relaciones internacionales hacia Estados Unidos, hacia el país del norte, hacia la estrella del norte. Vienen épocas muy gloriosas en nuestras relaciones. Firmamos una especie de TLC prematuro en el 35, y de ahí en adelante vino la Organización de Estados Americanos, que Colombia preside y que Estados Unidos y Colombia hacen llave común para su creación, y la presidencia pues de Alberto Lleras Camargo, de ese organismo muy poderoso entonces. Y vienen lo que se llamaban las comisiones, que tal vez es lo que, por donde yo quisiera empezar con nuestros panelistas, y es todo lo que fue la época de la Fulbright, de la Alianza para el Progreso, de todos los temas en los cuales el desarrollo socioeconómico, la equidad social, la disminución de la pobreza, que son unos males terribles todavía hoy. El libro de Luis Alberto Moreno, que les recomiendo, es dramático en mostrar cómo es la región más inequitativa del mundo, y Colombia está en una transición muy crítica. Entonces, ¿cómo esas comisiones de Estados Unidos sirvieron entonces? Y era más amplia la visión, no era tanto defensa, no era tanto militar, sino que tenía como esa visión de lo que me imagino hoy Bob Menéndez o los dos gobiernos quisieran hacer. Pero claro, eso no se puede hacer, ya los gobiernos solos no son suficientes, si no está el sector privado, si no está el empresariado. Entonces yo quería como que empezáramos por ahí. Tenemos una sesión muy cortica porque vamos retrasados, entonces nos han pedido que acortemos, pero Luis Carlos Villegas, no solo como embajador, como vicecanciller, que fue como ministro de la Defensa, un poco arrancar como por ahí, como en esa parte de nuestra historia más reciente, y del tema de seguridad, que es un tema grueso aún hoy, dijéramos, en esta geopolítica en la que está inmersa Colombia a puertas de unas elecciones. Bueno, primero estar con María Emma en un panel, por supuesto con Oliver también, pero especialmente con María Emma, con quien he compartido tantos años de servicio público y de avatares de nuestra política y nuestra institucionalidad, es un gran gusto, de manera que seas nuevamente mi jefe es para mí un gran honor. Las relaciones con los Estados Unidos cumplen 200 años, como cumplen 200 años algunas otras instituciones que tenemos, como el Consejo de Estado. Es decir, hace parte de nuestra historia republicana ese relacionamiento bilateral. Y me da a mí la sensación de que las decisiones que se han tomado para administrar esas relaciones son las que nos dicen qué tan importantes han sido. Presidentes de Colombia son numerosos que han sido embajadores en Washington. Empieza esa lista nada menos que con el más importante, tal vez progresista del siglo XIX, que es don Manuel Murillo Toro, que regresa
elegido presidente en la goleta presidencial de Abraham Lincoln, con quien fue gran amigo y a quien le aprendió de telégrafos, de reconstrucción, de alumbrado público, en fin. Y termina con Virgilio Barco esa lista, y yo creo que hacia el futuro pues estará por escribirse. También los Estados Unidos han tenido un gran récord de embajadores en Bogotá, empezando por uno que fue presidente, el señor Harrison, fue embajador en el 27. Y aquí aprendió a hablar largo, a echar discursos largos, se lo aprendió a Santander, y a hacer esas listas de saludo infinitas que hacemos en Colombia. Y ese señor se fue para allá, lo eligieron presidente en el 41, fue al juramento en su posesión, se fue sin abrigo, echó los saludos durante 45 minutos, habló otros 45 minutos y a los 30 días falleció de neumonía. Ese embajador en Bogotá también fue presidente de los Estados Unidos. Entonces, hemos tenido muchos síntomas de que esas relaciones son muy positivas y muy importantes, y han superado obstáculos tan grandes como el de Panamá. Pero se han restablecido hasta el punto de que los Estados Unidos nos declararon, cuando Condoleezza Rice era la secretaria de Estado de Bush, potencia regional, y nosotros no nos enteramos. ¿Se nos olvidó o qué? Se nos olvidó. Potencia, ¿qué es una potencia regional? Es un país que tiene una extensión territorial, una demografía y una economía de tamaños suficientes como para influir sobre la región, que tiene la capacidad de defender sus intereses por la fuerza y que además es reconocida por los demás como potencia regional. Y esas tres cosas nos pasaron con esa declaración de Condoleezza Rice. Los Estados Unidos nos han tratado como potencia regional en este siglo XXI, y yo creo que no ha sido la respuesta adecuada nuestra, comportándonos como una potencia regional. Por ejemplo, el proceso de paz. ¿Por qué le interesaba a la comunidad internacional el proceso de paz? Pues porque el destino de una potencia regional como Colombia en materia de paz es importante para la comunidad internacional. No era un país intrascendente el que estaba negociando la paz, por eso hubo un delegado de los Estados Unidos en la mesa, por eso el Consejo de Naciones Unidas es el auditor, porque somos una potencia regional. Y yo creo que eso hace parte también de la angustia nacional, de no sentirnos parte de un país importante, siéndolo como lo ha reconocido los Estados Unidos. Yo creo que ese carácter de potencia regional resume lo que es hoy la relación bilateral. Poco, ya que estamos en eso de potencia regional, que es de alguna forma lo que se trata de recuperar ahora, ese espíritu de una política de Estado que nos dure más de una década, 2 décadas, y que sean los principios fundacionales de esa política exterior. La OTAN y estos, a usted le tocó el primer acercamiento a la OTAN y se ratifica ahora. Quería preguntarle, Oliver, usted que es experto como en esos temas de seguridad, ¿qué peso tiene, antes de volver donde Luis Carlos, a ver su visión? Que este tema de seguridad que todavía es tan profundo y que nos afecta tanto, no es solamente un problema de Arauca o no es solamente un problema de Cauca, ¿para dónde vamos ahí? ¿Nos sirve prácticamente? Gracias, María Emma y Luis Carlos. También un placer estar en el panel con ustedes, y a la Cámara, por supuesto, por tenernos. Pues es curioso el tema de la seguridad, porque hasta cierto punto la relación bilateral de la cual estamos hablando obviamente ha sido y ha visto cambios importantes en el entorno, tanto aquí regional como geopolítico, que marcan de alguna forma esta relación. Si pensamos en el conflicto creciente geopolítico con la China, entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, si uno quiere llamarlo así, si pensamos en un mundo en el cual cada vez más vemos los efectos desestabilizantes, también a nivel regional, en términos políticos, económicos, de la pandemia, si vemos temas como el reconocimiento cada vez más por actores claves, incluyendo en Estados Unidos, de amenazas que quizá hace 20, 30 años no eran las principales amenazas para la estabilidad en la región, como lo son el cambio climático, como lo son la desigualdad social, como lo son los efectos políticos y de polarización política que genera, en este caso en los últimos años, el auge nuevamente del populismo en la región. Entonces hay muchos temas que han cambiado esta relación, y al mismo tiempo
en lo que hablábamos hace tan solo algunos minutos, es hay ciertos temas que no solo son, digamos, no existe solo una continuidad, diría yo, sino que temas que posiblemente para algunos ya no eran temas relevantes, vuelven y surgen al primer plano de esta relación bilateral. Ejemplo, la seguridad. Entonces había suficiente gente, y nosotros en el trabajo con Control Risks lo vemos, clientes que hace 15, 20 años preguntaban casi, si no por la seguridad en Colombia, de pronto preguntaban por temas como tratados bilaterales de inversiones, preguntaban por temas de financiamiento, tasas de intereses, etcétera, y la seguridad pasó a un segundo plano. Y vemos hoy por hoy que, dados los acontecimientos en Colombia, no solo rural, sino también urbana, cada vez más este tema de la seguridad coge fuerza. Y un tema interesante e importante, creo, en la forma en la que planteamos el debate sobre seguridad aquí en Colombia, es que por ser potencia regional, pero también por los estragos que genera la violencia de algunos de estos grupos que operan en Colombia, mencionaba el ejemplo de que Control Risks hoy tiene operaciones en Guyana está el ELN. El ELN no es un fenómeno regional del Arauca o del Putumayo, sino un fenómeno transnacional, un grupo que opera a lo largo de esta región. Entonces, esta idea de que la seguridad tiene que tratarse no como una preocupación local, que definitivamente no es algo que se ha quedado en el pasado, sino que es relevante hoy por hoy y que tiene que ser parte del debate en el primer plano, creo que es algo curioso hasta cierto punto. Sí. Y prácticamente nos sirve, dijéramos, ese tipo de alianzas. Tenemos que, en un momento donde no tenemos una relación muy sólida con la región, con países muy importantes históricamente, ya hablaremos de Venezuela, pero estamos atravesando una crisis de multilateralismo regional, mundial, ¿no? Pero de multilateralismo. Nos sirve cómo Colombia puede emparentarse, cómo Colombia puede recuperar ese liderazgo regional en ese ámbito, teniendo el ejemplo de una Guyana donde sí, hay el ELN. Recordabas hace un momento que llegamos a ser reconocidos por los Estados Unidos como un exportador de seguridad, y eso se volvió un renglón de cooperación internacional de Colombia, nuestra policía, nuestras fuerzas especiales. Y yo veo eso un poco descaecido en los últimos tiempos. Los funcionarios de que éramos de Cancillería de hace 40 años, 35, veíamos pasar por los cielos bogotanos los aviones de los Estados Unidos con presidentes y secretarios de Estado hacia Brasilia, hacia Buenos Aires, hacia Santiago. Hoy no, hoy en el sur tienen que esperar a que el avioncito pare aquí, converse con nosotros y siga hacia el sur. Eso es un gran cambio que en seguridad significa que tenemos una relación y un diálogo al más alto nivel, institucional, porque está en los documentos válidos a la luz del derecho internacional, cumbre en defensa, cumbre en política, cumbre en coordinación multilateral, cumbre en comercio, cumbre en inversión. Esas instancias, y vuelvo a la de seguridad, yo creo que hay que usarlas más a la luz de las decisiones que está tomando Estados Unidos, tanto en el Better Build Back World como en los acuerdos bilaterales en materia de seguridad, como los pilotos que quieren hacer con nosotros en materia de seguridad, pero eso requiere por dentro una reorganización del soporte de la política exterior. Las buenas decisiones no son buenas per se, necesitan, además de ser buenas, una capacidad de insertarse en el Estado y en la sociedad. Entonces yo creo que la decisión de la OTAN, del tratado, de ser un aliado extra-OTAN, tuvo debate en el Congreso, la oposición dio todas sus opiniones. Esta de tener una alianza extra-OTAN bilateral con los Estados Unidos no tuvo debate. Es una buena decisión, ¿a quién le cabe duda? Pero vamos a ver si eso permea a las fuerzas militares, o sea, a la policía, a los órganos de seguridad, al Congreso y a la justicia y a la sociedad en general. Como se hizo, pues va a ser difícil que eso se logre. Claro, porque estamos en una coyuntura muy dramática, ¿no? Por un lado, pues elecciones a portas, 38 días hoy de la primera vuelta electoral y 19, precisamente el día del bicentenario, 19 de junio de la segunda vuelta, si hay
segunda vuelta. Todo parece indicar que sí, la habrá. Estamos a puertas también en noviembre de una elección de medio término en Estados Unidos y a puertas de la Cumbre de las Américas en junio, entre primera y segunda vuelta nuestra. Es una oportunidad política la Cumbre de las Américas, particularmente en temas como la lucha contra las drogas, la guerra mundial contra las drogas. Colombia ha defendido tesis que, bueno, ya no podemos asperjar. Estados Unidos desautorizó la posibilidad de invertir recursos en aspersión aérea. ¿En qué va a cambiar? Son escenarios en los cuales un tema fundamental, que era prácticamente el único, en mi época de canciller, prácticamente el único del cual hablábamos con Estados Unidos, eso va a cambiar, ya que hay más estados y más liberalizaciones. ¿Debe cambiar o va tan ligado a nuestro problema de seguridad por la financiación de los grupos ilegales que no va a cambiar? No sé. Yo creo que la relación con Estados Unidos, ahora que estaba oyendo el panel de TICS, es como una especie de banda ancha. Hasta los 70 era una banda que no era tan ancha porque no cabía sino una o dos temas sustanciales. Vino la droga y acaparó toda esa banda ancha. Pero afortunadamente la tecnología de la banda ancha ha mejorado y tenemos una banda ancha donde cabe la droga, donde cabe la seguridad, pero donde cabe también la inversión, el comercio, el papel del sector privado, que es fundamental, el bilingüismo, la cooperación para la implementación del proceso de paz, etc. Entonces yo creo que hoy la droga sigue siendo parte de la banda ancha de la relación bilateral, pero ya no es el único tema. Ya no es el único tema. Lo que no podemos permitir es que se repita el salto en cultivos ilícitos del 2013, entre el 2013 y el 2015, que pasamos de 50.000 hectáreas a 100.000. Eso no se puede, no puede la comunidad internacional volver a vernos en esa situación. Pero lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer de la mano de los Estados Unidos en materia de droga. La droga no tiene sino dos soluciones: o se regula, y eso no se podrá hacer sino de la mano con los Estados Unidos, o se erradica a través de sustitución o de erradicación, y eso es de la mano de los Estados Unidos, que es el principal consumidor. Ilusiones de que podemos nosotros erradicar solos o legalizar solos, son eso, ilusiones. Sí, veía yo con Howard Buffett y su fundación, y por eso quiero involucrar mucho al sector privado en esto, cómo se ha adentrado, en qué forma. Lo propio USAID, que íbamos a tener aquí, lamentablemente no nos pudo acompañar al director de USAID Colombia, se han adentrado muchísimo en el tema, dijéramos, de la ruralidad y de financiar proyectos de desarrollo de los que aquí se ha hablado estos par de días, que sin sector privado no se harán nunca. Hablábamos ahora, antes del panel, de la carretera, dijéramos, la frontera, carreteras del Putumayo o de Tibú o llegar hacia Venezuela. No se van a poder financiar solamente por Estados Unidos. Es decir, ese plan Marshall no va a llegar. ¿Cuánto de ese sector privado va a poder participar, dijéramos, de eso que a la final es control de seguridad, ¿no? De acuerdo, y quizá lo vincularía con la pregunta anterior sobre el tema de las drogas, justamente porque creo que lo crucial hoy en día es que cada vez más se entiende que hay dos caras de esa moneda del tema de las drogas en Colombia. Está la parte histórica de la banda no tan ancha, drogas, fuente de financiamiento, grupos, inestabilidad a través de insurgencia, de alguna forma que informa mucho de la política militar de apoyo de Estados Unidos a Colombia en las últimas décadas, pero hoy en día se plasma la idea de que los mismos fenómenos que permiten el cultivo de la droga, por un lado, que incentivan el cultivo de la droga, están vinculados a las dificultades que tienen en muchas partes del país, sobre todo en el sector agrícola, de sacar productos del país, de sacar productos a mercados. Entonces, no solo es hoy en día el tema de las drogas, uno de seguridad, de inestabilidad, sino un reto de infraestructura, un reto de mercados, un reto de temas sencillos como la cadena logística de frío, que son temas que se tienen que trabajar en Colombia para realmente sacarle mayor provecho al agro y para empezar a trabajar algunas de estos temas que mencionaba de desigualdad social, sobre todo campo versus ciudades en Colombia, pues que hoy en día se plasman como absolutamente central a este tema de la nueva relación Estados Unidos-Colombia, entre otros. Yo creo que, y ahí lo interesante es justamente la pregunta
de la oportunidad y el reto que existe para el gobierno de Colombia, porque en definitivo, si bien uno ve el Plan Colombia Crece, uno ve que hay un énfasis en temas de infraestructura, de conectar a las zonas más desfavorecidas del país a los mercados, lo cual está muy bien y está bien planteado, pues hay ciertos limitantes en cuanto a lo que puede hacer el gobierno de Estados Unidos. La Corporación de Financiación del Desarrollo no está ni cerca a lo que son los bancos de financiamiento, los grupos que pueden financiar desde el Estado chino, por ejemplo, a proyectos de infraestructura. Tienen limitantes desde la política pública hasta los reglamentos, tienen que ser proyectos que son comercialmente viables, tienen que ser bien estructurados, tienen que ser bancables, y en últimas hay importantes retos, y hablábamos de la carretera de Puerto Leguízamo a Puerto Asís. Esa carretera no es necesariamente todo lo anteriormente mencionado en cuanto a la estructura comercial, en cuanto a la viabilidad económica. Entonces, el sector privado tiene que jugar un rol aquí, y yo creo que el gran reto para Colombia, pero también la gran oportunidad es de mano con el sector privado abrir esas oportunidades para llenar esas brechas donde el sector público no lo puede hacer ni de un lado, ni de Estados Unidos, ni de Colombia, para que justamente pueda el sector privado hacer su aporte. Pero eso requiere iniciativas grandes en temas de licenciamiento, en temas de la burocracia, en temas del apoyo y en temas de seguridad. Tiene que ser seguro operar en esas zonas del país, y volvemos un poco a mi punto inicial, que es que la seguridad de aquí no se va a ninguna parte, sigue siendo un tema fundamental del debate. No voy a meter en líos ni a Villegas ni a Oliver, pero de alguna forma vamos a tener un cambio profundo, porque igual es el final de un gobierno, eso siempre trae sus desafíos, y el tema de la soberanía nacional, el tema de los intereses nacionales en política exterior son prioritarios para Colombia, y la región es prioritaria para Colombia. Entonces vamos a tener elecciones en Brasil, probablemente todo indica que sería un gobierno de izquierda, aquí pues encabeza los listados un gobierno de izquierda, lo propio en Bolivia, Perú, México. Entonces hay una región que de alguna forma se va polarizando, dividiendo, o hay forma de rescatar el liderazgo que Colombia tuvo históricamente en esta ausencia de multilateralismo, sin UNASUR, debilitada la Alianza del Pacífico, sin una OEA. Villegas, ¿cómo lo ve? ¿Algo va a cambiar con quien sea que llega? Bien lo sabes que al final del día, como dicen nuestros anfitriones, la política exterior es el reflejo de la política doméstica. Eso es de ese tamaño. El mundo está polarizado porque las sociedades están polarizadas por dentro de las naciones. Entonces, lo que está sucediendo en América Latina se reflejará, por supuesto, en la relación norte-sur. Ahora bien, esto era absolutamente válido hace 2 meses, yo no sé hoy. Yo no sé si la presión sobre la integración regional que está poniendo el conflicto en Europa va a ser duradera y tenga éxito, pero en todo caso Colombia debería estar liderando eso. Colombia debería estar liderando una integración nueva en la región, que recoja derecha e izquierda en la región y que le pueda presentar a los Estados Unidos un frente común independientemente de quién gana las elecciones aquí dentro de 15 días. Eso requiere que haya unidad por dentro en la discusión de los intereses nacionales. Aquí se nos olvidó ese concepto del interés nacional, del territorio, de la seguridad, de la capacidad de administrar nuestros propios recursos naturales, de tener capacidad de prosperidad para la gente. Son intereses nacionales que hay que defender y que hay que vincular con otras naciones, especialmente los Estados Unidos, para que se puedan defender y cumplir mucho más rápido por dentro. Entonces, yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad de liderazgo, pero si nos ponemos simplemente en la visión parroquial, de que la paz aquí es un asunto absolutamente doméstico, de que el TLC hay que renegociarlo para enderezar 2 o 3 cositas, a sabiendas de que si pedimos la renegociación del TLC, la lista de los Estados Unidos es más grande que la de nosotros. Ya que pregunten en México cómo estuvo la renegociación del TLC y cosas de ese estilo. Yo espero que quien gane las elecciones, ojalá hubiera solamente una vuelta, ¿no? Y ya a la cumbre de Los Ángeles pudiéramos llevar al presidente electo. 3 de junio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante precisamente hoy
recordar ese interés nacional y de soberanía, como esos principios fundacionales de la nación con el fallo de la Corte de la Haya, que hasta ahora, vamos a ver, pero pareciera que hubiera unidad de nación en ese tema, que la comisión asesora volviera a reunirse, que hubiera como esa opción. Y claro, eso nos lleva a Venezuela. Cuando uno llega a la Cancillería a ser canciller o vicecanciller, pues la lección uno va es: somos hermanos siameses, tenemos un diferendo limítrofe, pero somos hermanos siameses, jamás vamos a poder separar nuestros 2.219 kilómetros de frontera. Y eso lamentablemente se rompió y nos separaron. Y es una situación muy crítica la que heredará el próximo gobierno. ¿Por dónde lo ven ustedes? ¿Por dónde en una Venezuela donde la insurgencia se ha metido, los grupos disidentes, pero donde el propio Estados Unidos, como Juan González lo dijo ayer, pues hay acercamientos, hay pragmatismo diplomático, y si se necesita el carbón y se necesita el petróleo, pues allá vamos y nos liberan a unos cuantos? ¿Cómo, Oliver, brevemente, porque ya me están haciendo aquí señas, cómo lo ve? Pues, y quizá también lo conecto con el punto de polarización. Creo que aquí un tema clave es, y obviamente hoy hablamos de y celebramos una relación bilateral de 200 años entre aliados cercanos en esta región, pero para bien o para mal, no solo en este mundo moderno, sino siempre, nos toca no solo hablar y hablar mucho con los que nos caen bien, los que nos gustan, sino también los que de pronto no tanto. Eso aplica tanto para lo público, para un gobierno como el colombiano. Hablábamos justamente de que no es factible una diplomacia que dice: yo me escojo con quién de pronto quiero conversar y con quién no. Entonces no quiero con Nicaragua, no quiero con Venezuela, no quiero con Cuba, pero sí quiero con el otro. No, toca dialogar como herramienta para superar la polarización justamente. Y hago la paralela justamente porque muchos clientes nos preguntan de cara a mayo, junio, las elecciones en Colombia, qué tal que efectivamente llegue un gobierno de izquierda, y también en ese ámbito, también desde el sector privado, el llamado es: hay que superar la polarización con diálogo, hay que a través de los gremios, a través de las cámaras, buscar el contacto, buscar el diálogo, aunque no nos guste, aunque la política de ideología no nos gusten. Por un lado es el interés nacional, por otro lado es el interés de los shareholders y el valor de la compañía. Tenemos que priorizar eso por encima de la ideología propia y nuestra inclinación política propia, y buscar el diálogo. Yo creo que en ese ámbito, tanto en el sector privado como en el público, hay muchas oportunidades, no solo en cuanto a esta relación bilateral, sino muchas otras. ¿Cómo lo ves tú con Venezuela? Sí, Estados Unidos se sienta con Irán todas las semanas. Rusia y Estados Unidos, yo creo que hablan, pues, si no es cada hora, será cada 2 horas. Y nosotros no tenemos cónsul en Guasdualito. Y la relación diplomática con Nicaragua ha sido también bajada de nivel hasta casi inexistente. No, la política exterior no quiere decir validarle al otro su fisonomía política, es defender los intereses nacionales frente a otro que puede ser parecido a mí o distinto a mí. Entonces, yo creo que con Venezuela hay que restablecer unos canales de comunicación, entre otros para reiterar nuestra oposición a la manera de gobernar el señor Maduro, a su autoritarismo, a la manera como han empobrecido a los venezolanos, pero tener unos canales de comunicación que nos permitan hablar de cosas como la seguridad, como el ELN, como el Clan del Golfo, como la droga, como los cientos de vuelos mensuales clandestinos con droga que salen por territorio venezolano, etcétera. Eso no sustituye la capacidad de criticar a quien es su interlocutor diplomático. Una de las cosas que hay que hacer es restablecer una relación diplomática institucional con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba, que finalmente es el nudo que desata la relación entre los Estados Unidos y Venezuela. De manera que ahí hay mucho trabajo por hacer. Pues de verdad que muchas gracias a los dos y a todos ustedes por acompañarnos hoy en un tema fundamental. Me quedo con una reflexión: recuperar ese liderazgo de Colombia, de potencia, dijéramos, de recuperar ese momento histórico que tenemos, no solamente en el relacionamiento Estados Unidos-Colombia, particularmente en ese, con un empresariado muy sólido, pero también esa figura que ciertamente en la Cumbre de las Américas vamos a poder liderar con otros países, de que esto lo hacemos en conjunto. Que sea una ventana de oportunidad lo de Ucrania,
que el carbón se venda, que el petróleo se venda, que salgamos, dijéramos, a abrir esa ventana de oportunidad y que sirva a la región para consolidarse ella, independientemente de lo que pase en esa geopolítica europea. Así que muchas gracias, María Claudia, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este breve diálogo. Chao, gracias.